un revuelo bastante complicado. Y entonces empezaron las discusiones con la Personería de Bogotá, y lo que hicimos fue instaurar, se hizo presencia, pero se constituyó el comité del Ministerio Público, no solamente para este tema, sino para otros temas, pero en ese momento fue exclusivamente para eso, estuvieron los medios de comunicación, y entonces todos nos preguntábamos y decíamos, bueno, pero entonces Fusagasugá, Soacha y Cundinamarca, que hacen parte de esta región metropolitana, ¿sí? ¿Qué pasó con el alcalde de Bogotá? ¿No se supone que hace parte de la región? Entonces aquí quiero comenzar con esta discusión, y es, ¿la región metropolitana sí sirve o no sirve? Porque es que lo que hizo el alcalde de Bogotá fue darle un espaldarazo, no en el sentido como se debe entender el espaldarazo, sino le dio la espalda a la región metropolitana en lo que tiene que ver con Cundinamarca, Soacha y Fusagasugá, que hacen parte precisamente de esta normatividad. Entonces, ¿qué pasó, doctor Setiel? ¿Qué pasó, honorable concejal? ¿Qué creen ustedes que pasó con la región metropolitana? ¿Sí sirve, no sirve para este tema? ¿Es una figura simplemente normativa? ¿O qué pasó? ¿Qué creen ustedes? Lo primero que hay que indicar es que sí sirve, pero ahora es que tiene que mostrarse como tal su operatividad. Una operatividad que propiamente comenzó, hay que decir, recientemente, mediados de 2024, brevemente, sin aburrirlos. La región metropolitana es una forma de asociación que trajo nuestra constitución política. En desarrollo del artículo 325, y señalaba muy bien el concejal, doctor Peronet, y se emitió cuando estábamos en plena pandemia, ciertamente, el acto legislativo número 02 de 2020, que a su vez fue desarrollado por la ley 2199 de 2022. Y a partir de allí se creó lo que hoy se conoce como la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Pero cuando digo que sí sirve, con toda la responsabilidad, es que esta es una forma de asociación para articular acciones en pro de quienes integran y asumieron a ser parte de la región metropolitana. Y Bogotá, en cabeza de su alcalde, Cundinamarca, en cabeza de su gobernador, algunos municipios que ya mencionó el señor personero, doctor John Jairo, pero del cual también Facatativá viene haciendo un papel activo, tienen que, como nunca, visibilizarse. ¿Qué sucede con este tema? Que en el mes de noviembre la Secretaría de Movilidad del Distrito de Bogotá puso de presente, y el señor alcalde de Bogotá, frente a este, entre comillas, pico y placa de fin de semana. Es un tema que evidentemente afecta a la región. Para nadie es un secreto que Bogotá, sí, es la capital, pero tiene unos municipios aledaños, de los cuales, y esta mañana, por cierto, lo conversábamos rápidamente con el señor concejal Pedro Nel, Bogotá se articula con esos municipios, no solamente en sus actividades de movilidad, que es la que implica, sino también en otras actividades. Hablamos, por el señor concejal me colocaba un ejemplo, el agua. Otros temas comerciales muy importantes. Y Bogotá debe mirar que no es un distrito que, aunque en respeto al principio de autonomía regional, que es uno de los principios de la región, que implica que puede darse sus propias políticas y sus propias políticas se respetan, pero al hacer parte de la región metropolitana, Bogotá, Cundinamarca, Bogotá, cada acción también debe realizarla pensando en quienes con ella hacen parte de la región metropolitana. Una de las particularidades que tiene esta forma asociativa es la articulación, de articular actividades en pro de todos los miembros de la región. Esta situación de la movilidad que se viene estudiando
y que muchos pensamos, hablamos por la personería de Bogotá y el papel que ella viene, que al tiempo prácticamente de reacción inmediata asumieron un liderazgo los personeros, y esto tiene que morigerarse, esto tiene que revisarse y hay que reconocer el papel activo que el señor gobernador de Cundinamarca, los personeros y la misma alcaldía de Bogotá actualmente viene haciendo en la revisión de esa medida. Entonces, cuando el doctor John Jairo, señor personero de Facatativá, me pregunta, doctor, que si la región metropolitana sirve, hay que decir que sí. Y este es el momento donde tiene que verse que ese consejo regional, que lidera, que es la máxima autoridad de la región metropolitana, y que a su vez tiene un director, esa región metropolitana, o sea, esto no sea una forma asociativa solamente de papel, sino que realmente sirva a la comunidad, en este caso a todos los municipios aledaños. Entonces, la figura sí tiene operatividad, la figura tiene que legitimarse, y este momento es uno de los momentos cruciales donde tiene que legitimarse frente a la comunidad y frente a la credibilidad que genera. Esto es simplemente una situación, una figura más política de la asociación, o simplemente es una figura que realmente sirve a la comunidad, a no solamente al distrito de Bogotá, sino también al propio departamento de Cundinamarca y su municipio. Entonces, a revisar las funciones, la razón de ser de una región metropolitana que agrupa Bogotá, el departamento de Cundinamarca, y hay 17 municipios que están muy atentos, entre ellos Facatativá. Esta figura sí debe servir, y la misma reacción que ha originado a generarse esta medida de pico y placa, que a partir del mes de enero del 2026 podría afectar la movilidad. Yo pienso que esta medida, y es lo que se viene examinando, va a morigerarse, pero además de morigerarse, en lo posible no va a afectar a municipios cercanos, ni mucho menos un poco más distantes del distrito capital. Bueno, este tema bien es muy amplio por la ley. Cuando se formula de manera contraria a la participación ciudadana. La ley 2199 del 2002, si bien genera un tema de asociatividad, si bien genera un tema regional, pasa por encima del tema de la participación ciudadana. La formulación, si bien se hizo audiencias públicas, no eran vinculantes. Todas las audiencias públicas eran como por cumplir un requisito de trámite sobre la ley. Y esto para entender que la dinámica regional tiene diferentes vocaciones en su ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial de Puerto Salgar, el de Girardot, el de Fusagasugá, no es el mismo que le compete o que tiene Cota, Chía, Cajicá, por ejemplo Mosquera y Funza. No es el mismo que estamos en demora también el plan de ordenamiento territorial, el ajuste o revisión del nuestro, que es Facatativá, para poder determinar nuestro ordenamiento territorial. Entonces, si funciona o no funciona, es como un caucho, depende. Es que sí se requiere una articulación regional, sí, nos necesitamos con Bogotá, claro, Bogotá nos necesita y nosotros necesitamos de Bogotá. Depende de qué necesitemos o qué bienes y servicios necesitemos de Bogotá, o qué necesita de Bogotá de nosotros. Si es en tema de seguridad alimentaria, Cundinamarca provee seguridad alimentaria a Bogotá. Si es tema de trabajo, de educación, Bogotá provee sus servicios. Si es entretenimiento, Bogotá provee sus servicios. Pero en esto sí hay una dicotomía que desde su formulación que tiene que ver que seamos una región metropolitana, vincula a los 116 municipios que quieran hacer parte de la región metropolitana con Bogotá, a diferencia del área metropolitana de Medellín o a diferencia del área metropolitana de Barranquilla, que confluyen geográficamente con los municipios que son cercanos, mientras que esta formulación de la región metropolitana
si Medina quiere hacer parte de la región metropolitana, o Paratebueno, Puerto Salgado, Girardot, que son unos puntos totalmente lejanos de Bogotá, ¿cuál será el beneficio de ellos? Eso es lo que no revela la ley como quedó formulada. ¿Quieren hacer parte? Sí. ¿Bajo qué? Bajo unos hechos metropolitanos. ¿Cuáles? Movilidad y temas de seguridad alimentaria y seguridad. ¿Cómo lo van a hacer? No lo dice. Entonces, sí es importante que funcione la región metropolitana, que si bien está formulada como una entidad, así como existe la gobernación, así como existen las alcaldías, se creó una entidad pública que se llama región metropolitana, que tiene un director, que por ende ese director no es elegido por voto popular, que ese voto popular se lo dan a los gobernadores y a los alcaldes, a los diputados y a los concejales de Bogotá. Cuando se toma la decisión de incorporarse a la región metropolitana algún municipio, lo hace a través del Consejo Municipal. El Consejo Municipal es el que determina si hace parte de esa región metropolitana y bajo qué conceptos o bajo qué hechos metropolitanos. Pero no dice bajo qué tributos o financiamiento hacia esa región metropolitana. Esa entidad está creada, con la ley lo dice, con 75.000 millones de pesos para su funcionamiento. Entonces tiene direcciones, tiene funcionarios, tiene personas que alimentan esa robustez administrativa, pero que también va creciendo de acuerdo al IPC año a año. En este año está alrededor de 85.000 millones de pesos su funcionamiento, y lo tiene que garantizar la nación a través de recursos nacionales para que pueda funcionar. Pero los municipios, no dice la ley, cuando se incorporen a esa región metropolitana cuántos recursos van a poner. Pero también dice la ley que a través de plusvalía los municipios tendrán, es condicionado, tendrán que entregar la plusvalía a la región metropolitana cuando existan proyectos regionales. Entonces, hablábamos con el doctor Jaime, por ejemplo, temas regionales como el tema del agua. El agua abastece a Bogotá, porque Cundinamarca abastece a Bogotá, Bogotá la potabiliza y se la entrega a municipios cercanos. Facatativá hoy en día goza de tener un agua propia, su propio acueducto, que tiene debilidades, dificultades, claro que sí, ahí están los retos de poder fortalecer, pero que en seguridad alimentaria también fortalece. ¿Qué pasa? Como en la pregunta que hace el doctor John Jairo, en el momento que Bogotá, el alcalde cualquiera, cierre el grifo y diga no le mando agua a Madrid, a Mosquera, a Funza, Chía, Cota, a todos esos municipios que dependen del agua de Bogotá. Hoy el alcalde de Bogotá dice no entran los vehículos matriculados de Cundinamarca o de cualquier otro tipo de región del país. Y ese es la agenda que puso el alcalde de Bogotá, es súper importante. ¿O quién de acá no viaja a la 80 por el transporte público y que dejan a la gente ahí en el portal de la 80 donde quieren? Son decisiones de movilidad de Bogotá, no son decisiones de Cundinamarca. Y también la ley crea dos situaciones importantes que son, para nuestro punto de ver, micos en la ley, que es la agencia de movilidad, que la crea a través de esta ley, que no la han puesto a funcionar, pero tiene la potestad que Bogotá es quien la crea y nos genera condiciones. El primer mensaje que manda el alcalde Galán es de acuerdo a la ley de la región metropolitana, diciendo yo voy a crear la agencia de movilidad de Bogotá y la región y voy a imponer decisiones regionales. Y nosotros digamos que la posición dominante la tiene Bogotá, nosotros no podemos llegar a imponer. Pero en temas de movilidad también, si funciona o no, nosotros en Cundinamarca solo tenemos dos municipios que tienen la movilidad o el tránsito público, que es Fusagasugá y Facatativá. El resto de municipios desde antes buscaron la manera de fortalecerse para poder generar bienes y servicios
de fortalecer esos matrículas, licencias, para que ya se desestimule Bogotá, para que se fortalezcan los municipios. Entonces, para concluir en este punto, ¿sirve o no sirve la región metropolitana? Sirve sí, pero no así como está formulada. Sí se requiere, sí se necesita, necesitamos todos, claro que sí, pero hay muchos vacíos en la norma que no permiten que en el momento que se genere una condición, pues poder determinar si funciona o no. ¿O es que el Transmilenio a Soacha llegó por la región metropolitana? No, el Transmilenio a Soacha llegó porque hubo una condición de la misma empresa del Transmilenio para poder llegar hasta allá, pero no necesitaron de la región metropolitana. O el mejor ejemplo acá en Facatativá, el Regiotram llegó acá sin necesidad de una región metropolitana. Quiero agregar algo. Esta región metropolitana tiene que, la figura asociativa es buena, pero tiene que desarrollarse. Y en septiembre 28 de este año se emitió ya el acuerdo regional número 011 por el Consejo Regional, donde se emitieron unos estatutos para el funcionamiento. Lo que dice el señor concejal Pedronel es correcto, la ley deja algunos vacíos, pero la operatividad de esa ley y la viabilidad y legitimidad de esa misma región metropolitana va a tener ese gran papel ese Consejo Regional, y aún más el director designado por ese Consejo Regional. Miren, una región metropolitana es cuando yo tengo mi casa y a mi lado hay unos vecinos, pero es que esa casa no es mía, o sea, ya cuando yo hago parte de esa región metropolitana, ya esa casa es de todos. Vamos a articular acciones teniendo en cuenta el respeto a algo que el señor concejal mencionó. Aquí no hay posiciones dominantes, aquí no puede haber brechas entre uno y otros participantes de estas. Si se respeta la autonomía regional, sí va a haber unos hechos metropolitanos que nos caracterizan, pero vamos en búsqueda de potencializar nuestros recursos de manera conjunta, de que nuestras necesidades puedan tramitarse de manera conjunta, de manera articulada, y en el concepto y en el criterio de, al revisar constitucionalmente y legalmente esta forma asociativa, a quienes les gusta el derecho administrativo de una región metropolitana, es buscar el bienestar común. Es cuando nos asociamos, pero no para que unos u otros se beneficien, no, es para que todos nos beneficiemos, porque si no, existe muy respetuosamente, ojalá no lleguemos a eso, existe la figura del retiro, pero de eso no se trata. Yo quería agregar que a esta respuesta y a este interesante panel que ha planteado el señor profesor de Facatativá, es que hay dos figuras que van a tener el papel de resolver y de activar la región metropolitana. El Consejo Regional como tal, los actores, no solamente el alcalde de Bogotá, sino también el mismo director. El actual director, que por cierto conoce y viene trabajando el tema de Regitrans, tiene el gran papel de atender y sobre todo revisar y generar una solución articulada y visible y beneficiosa en el cual se vería la labor y el protagonismo de la región metropolitana. Muy interesante, pero la respuesta, digamos que la del doctor Septién, pues sí sirve, definitivamente, es lo que estamos aquí. Y la honorable concejala de Pedro sirve para algunas cosas y no sirve para otras, nos toca reformular, toca mirar de qué manera se puede desarrollar. Aquí hay varios académicos y varios servidores públicos que me están escribiendo, me dicen, voy a resumir, me dicen que la decisión que toma el alcalde precisamente cuando ustedes hablan de autonomía, cuando ustedes ahorita se refieren de que no hay alguien más grande dentro de la región, cuando pues realmente todos sabemos que Bogotá y el distrito pues realmente aborda un 90%, a pesar de que aquí me están diciendo que el agua, por ejemplo, de Bogotá no depende directamente de Bogotá, sino de los municipios aledaños de Cundinamarca. Entonces, que así como Bogotá puede tomar esas decisiones de poner un pico y placa a los de Cundinamarca, que entonces los demás alcaldes también pueden, en ese rifirrafe,
decir, cerramos el grifo acá, estas represas, estas hidroeléctricas están en nuestros territorios, pues me hacen el favor y algo no va para Bogotá. Y otra cosa, por ejemplo, pico y placa también en los municipios para placas también de Bogotá. Pero aquí quiero decirle a los asistentes lo siguiente: el alcalde en su decisión ha sido política, porque todavía el proyecto de decreto lo está estudiando, todavía no ha sido una realidad. Precisamente él está buscando generar un fenómeno que está muy mal, porque está desincentivando la matrícula de vehículos en los demás municipios. Entonces, aquí nos dicen que sí sirve la región metropolitana, pero que sí sirve, porque el alcalde con esa decisión está demostrando uno de los principios de la región metropolitana, de los que están estipulados en la ley 2199 del 2022, es la autonomía no se pierde en los municipios, y que él está demostrando con esa decisión que Bogotá es autónoma y que no depende de la región metropolitana para tomar la decisión que tomó en 2 minutos. ¿Es correcta esta apreciación por parte de estas personas que nos están escribiendo? Sí, concejal. Bueno, no es tanto así. La autonomía en la elección, como hacía mi anterior intervención, en la elección de poder determinar quién es el director de la región metropolitana, es una persona que es elegida a dedo, no es por elección popular. ¿Quiénes hacen parte, quiénes integran esa región o esa dirección, ese consejo regional? Que es el alcalde de Bogotá, el gobernador y ese director, y ellos son los que toman la decisión de qué se va a hacer o qué proyectos se van a hacer, sí o no. En la vinculación que tiene Fusagasugá y que tiene Soacha, hace participación los alcaldes de esos municipios, pero no tienen voto. Y en esa participación autónoma, ni siquiera los consejos municipales tienen autonomía ni el control político a los recursos que se vayan a ejecutar. Claro ejemplo, no sé, para incorporar a Facatativá pueden decir que anualmente tendremos que aportar 50 millones, 20 millones, 100 millones, no está estipulado en la ley, y en esa vinculación de recursos nosotros entregamos anualmente los recursos, digamos, a esa región metropolitana. Nosotros no vamos a tener el control ni el manejo ni saber qué va a pasar allá, de que nosotros se nos van a priorizar proyectos para Facatativá. No hay una certeza. Entonces esa autonomía, claro, la autonomía la determina la Constitución, como bien lo reza en ella, y la decisión la toma el alcalde, pero eso demuestra que la región metropolitana en el momento no ha funcionado, y no está funcionando con la autonomía de esa región metropolitana. ¿Por qué? Entonces viene la pregunta que hacía el doctor Jaime. ¿Dónde está la región metropolitana imponiéndole también y diciéndole al alcalde, oiga, pero usted cómo va a tomar una medida si estamos en una región metropolitana? Entonces se contradice, mire que el mejor ejemplo es ese, se contradice la región metropolitana con la autonomía. Sí, claro, el alcalde sigue siendo autónomo, pero en el momento que nos vengan a tomar decisiones de constructoras de Bogotá, Pro Bogotá, Camacol, aquí en Cundinamarca, en poder extender todas las prolongaciones, en el cambio de uso de suelos y demás, pues esa decisión la va a tomar ese consejo regional, ni siquiera nosotros en esa total decisión. Bueno, doctor Segel, perdóname, sí, es que quiero con usted una cosa, frente al tema, sí, para que se refiera, pero realmente sí me gustaría que ese tema de la autonomía, usted, la pregunta que acabo de hacer, que es de manera general, nos explique un poquito sobre el tema de la autonomía, ¿sí? Yo sé que tenemos muy corto tiempo, pero el alcalde de Bogotá está demostrando que se está cumpliendo ese principio de autonomía en la decisión que está tomando, o simplemente es una excusa para no tener en cuenta la región metropolitana en sus decisiones. Lo primero que hay que tener presente es que todavía no se ha formalizado ese decreto. Es una medida que alerta el funcionamiento de esta figura asociativa que es la región metropolitana. En segundo, hay unos principios que establece la ley 2199 de 2022, febrero 8, que ha citado desde un inicio el señor concejal, que deben examinarse sistemáticamente. Sí está la autonomía, pero también hay otros principios como
convergencia económica, compartir necesidades y problemas. Hay otros principios relacionados como especificidad. Y ese principio de autonomía no debe mirarse en nuestro criterio aisladamente. Lo que está diciendo este principio de autonomía en el entendimiento, repito, para quienes les gusta el derecho constitucional, el derecho administrativo, es que sí, se respetan las decisiones autónomas, pero si yo hago parte ya de una región metropolitana, también debo mirar cómo articular mis decisiones y que afecte a las de mis vecinos. Entonces, la respuesta yo la miro en esos principios, y la posición actual se viene examinando, como lo hemos indicado, y esa autonomía no es tal ni opera 100% cuando se hace parte de una figura asociativa. Yo lo pongo en sus proporciones de la siguiente manera, este principio. Si yo estoy solo, vivo solo, en una casa ajena, aislada de un conjunto residencial, yo puedo imponer mis propias reglas, no tengo que ver nada con propiedad horizontal y esas situaciones, pero si hago parte de una propiedad horizontal, sí, esa autonomía se respeta dentro de mi apartamento, dentro de mi casa, pero ya cuando cuando hay una propiedad horizontal y hay unos derechos comunes, hay que articular mis reglas internas con las de esa propiedad horizontal de tal manera que no afecte a los demás. Yo pienso que esta medida, repito, nos pone de una vez en alerta a la región metropolitana, a examinar su funcionamiento, su legitimidad y ver cómo opera ese principio de autonomía, esa posición dominante que se habla allí, pero también de que no debe haber desigualdades, independientemente que usted sea distrito capital o sea un municipio aledaño. Y aquí no se trata ante todo de generar controversias, sino por el contrario, de que esa idea de esa forma asociativa que es de articulación, de potencializar para resolver necesidades conjuntas, es la que debe primar más en estos momentos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Y termino con la respuesta. Que esta decisión sirve como un parámetro para que nos miremos si yo, como ente que hago parte de esta forma asociativa, realmente tengo o no unos compromisos y unas obligaciones. Y aún más, si hago parte de ese Consejo Regional, que es un organismo que, a pesar de que, lo que pasa es que también hay que decir algo, esta figura asociativa, a pesar de que se creó el acto legislativo del 2020, la ley del año 2022, si vemos su entrada en ejecución propiamente, como decía, desde 2024, y apenas se han expedido 11 acuerdos del Consejo Regional, donde apenas el acuerdo número 11, de septiembre 28, es donde entra a pedirse los estatutos y la forma como debe operar la región. Pero, ¿yo qué quiero decir? Debe manejarse un buen diálogo, como todo instituto o entidad. Esta es una entidad nueva, una entidad creada, o sea, debe generarse una forma de trabajar y de articular, ¿verdad? Que como todo tiene su nacimiento, que es un nacimiento que por lo que vemos no ha sido fácil, y este tipo de medidas pone que ese nacimiento de una vez ya entre a caminar rápidamente, y sobre todo porque hay una dirección y hay unos funcionarios públicos que están operando en esa región metropolitana, pero la región metropolitana es una buena figura y creo que en su momento jurídicamente esta medida que nos pone hoy en la atención debe y va a proliferarse. Bueno, entonces vamos a ir concluyendo los temas. En cuanto a la autonomía como principio, digamos que aquí sí hay encuentros en algunas cosas, pero hay desacuerdos en otras. Realmente lo que hizo el alcalde de Bogotá no tiene nada que ver con región metropolitana. La decisión que él toma, por lo que hemos podido entender, simplemente está tratando de justificarla con el tema del principio de autonomía y en otros sectores con el tema contra la región metropolitana. Aquí no es un secreto,
hay pro región metropolitana y hay contradictorios de la región metropolitana. Pero es la primera vez que escucho en un panel a un profesional conocedor, como lo son los dos que están acá, pero en este caso el señor secretario general, el doctor Setién de la Personería de Bogotá, cuando él dice el principio de autonomía, o mejor, la autonomía de los entes territoriales no se va a cuestionar a su interior, pero cuando son decisiones metropolitanas la autonomía se pierde. Entonces sí es una información que se le debe, ¿sí?, llegar a todos los cabildantes, porque la información, vuelvo y repito, acá hay información que llega de pro región y hay contradictorios de la región donde el mensaje que llevan es erróneo. Por ejemplo, ¿sí?, le dicen a los señores concejales, se pierde la autonomía porque va a haber un consejo regional. El consejo regional va a subsumir completamente, se subsume el consejo municipales y van a perder el poder de decisión en temas sociales, ordenamiento territorial. Doctor, yo le interrumpa. Hay una herramienta, esta ley 2199 de 2022 trae unas herramientas, como dijo el plan estratégico, doctor, y en eso va a ser muy importante que ese plan estratégico, ya no lo corto más, realmente se viabilice y conjuntamente en ese plan estratégico, desde ahí se impartan, desde su propio diagnóstico y su propia ejecución, todo este tipo de situaciones y se prevean. Si ustedes nos preguntan, y ya que lo puntualizo, la figura asociativa es sana y como todo debe, como es nueva, también saberse aplicar. Listo. Voy a entrar en materia con otro ejemplo, ¿sí? Y termino lo que estaba diciendo es que el mensaje correcto debe llevársele a los concejales de todos los municipios de Cundinamarca, a todos los municipios, debe llevársele el mensaje correcto, ¿sí? Porque, bueno, y ya les doy la palabra, pueden complementar en la siguiente lo pueden complementar. Bueno, está bien. Sí hay autonomía en la decisión del alcalde de Bogotá, pero lo acaba de decir muy claramente el doctor Jaime. Esas decisiones, cuando entran a ser decisiones del ámbito regional, sí se pierde la autonomía, porque la decisión va a ser allá. Entonces, es cambiar el chip. Si nosotros deseamos integrar la región metropolitana, entender que para esos hechos metropolitanos ya no tenemos autonomía, que seguimos con otras tareas con autonomía territorial, que son las naturales que nos delega la Constitución, pero que para esos hechos metropolitanos será diferente ya en temas de región, y que si a futuro en esa región o esos consejos a futuro toman una decisión diferente, pues existirán otros hechos metropolitanos y que muy seguramente es abrir esa bocatoma a sin saber qué va a pasar. Era esa puntualidad. Y contarlo rápidamente, la responsabilidad en la elaboración de esos planes de ordenamiento. Perdonen que sea tan difícil, pero es que el tema es muy activo. La responsabilidad que tienen los consejos y sobre el liderazgo que tanto el alcalde de Bogotá como el señor gobernador de Cundinamarca desempeñen, pensando como hecho metropolitano todas sus acciones. Darle la tranquilidad a los concejales. Preguntas no va a haber en este panel. Todas las preguntas al final vamos a enviarlas por correo electrónico para que se puedan ser contestadas por los profesionales que se encuentran el día de hoy aquí. Ahora, otro ejemplo, y con otro ejemplo de la vida real, vamos a resolver otros cuestionamientos sobre la región. Qué bueno que de pronto hoy estaba alguien del Ejecutivo, ¿sí? Estaban invitados dos personas del Ejecutivo para saber qué piensan sobre esto. Ya sabemos que Tocancipá lo negó, Chía, Funza, ¿sí? Que ahorita entró Fusagasugá, y que según lo que nos cuentan en las diferentes juntas y reuniones y comités, que quien está comiéndose las frutas más jugosas y las mejores es el municipio de Soacha. Con base en eso, entonces nos han planteado la idea de poder ingresar a la región metropolitana con el ejemplo de Soacha. Pero entonces voy a tomar las palabras del concejal Pedro en el tema de movilidad calle 80, calle 13. Es
Estuvimos con Facatativá, con Mosquera, con Funza y otros municipios y gracias a la Personería de Bogotá, en un comité de mesa técnica con Movilidad de Bogotá por el tema de la calle 80. Dejan a nuestros muchachos, a nuestros universitarios prácticamente botados y tienen que o atravesar y arriesgar su vida porque los dejan una calle antes o no los dejan al frente del puente peatonal porque no volvieron a ingresar los vehículos de servicio público al portal de la 80. ¿Sí? Pero Tocancipá, Chile, todo lo que se van a hacer sí entran al portal de la 80 y no hacen parte de la región metropolitana. ¿Sí? Pero cuando nosotros estuvimos en esa mesa técnica, el doctor Sefiel en la Personería de Bogotá, que estuvo Transmilenio, estuvo el gerente del terminal de transporte de Bogotá, que estuvo en planeación y también estuvo el CUP, también estuvo. Y nos dijeron lo siguiente: Bogotá es autónomo. Y si Bogotá quiere no volver a dejar entrar a Bogotá vehículos de servicio público de esos municipios, pues no los deja entrar, porque es obligación de las empresas y de los municipios mirar cómo van a poder garantizar ese servicio dentro de la ciudad o a través de un terminal o de parqueaderos a todos los usuarios. Lo mejor, dijo la Secretaría de Movilidad, es que integre la región metropolitana, porque así nos quitamos ese chicharrón de encima y entonces con todas las obras que se vienen, ampliación de los, por ejemplo, de los portales, portal de la 80, que es el más pequeño de Bogotá, y tienen en su proyecto ampliarlo, ¿sí? Y mejorar el tema de la entrada calle 13, y mejorar el tema de la entrada calle 80, pues si ustedes se unen y conforman esa región metropolitana, pues va a ser mucho más fácil que todos estos recursos pues lleguen a sus municipios, no tanto a sus municipios, sino que directamente a sus usuarios sean los que salgan adelante con sus necesidades de movilidad. Es decir, nos están vendiendo esa idea obligada o obligatoria de pertenecer a una región para poder tener las bondades de la región. Más de 1 billón de pesos que se van a invertir y en los cuales el pueblo tiene las frutas más deliciosas las van a tener en el municipio de Soacha en ese momento, porque no estaba Fusagasugá y ahora Fusagasugá. Entonces, dentro de la ley hay unas palabras claves con este ejemplo que me gustaría que lo hiciéramos resumidamente, ¿sí? 2 minutos nuevamente. Ese principio de cierre de brechas entre los territorios sí existe, sí es una realidad, o simplemente nos están vendiendo una idea de que pertenezcamos a una región, ¿sí? Pero de papel, de mentiras. Nuevamente, el cierre de brechas entre los territorios es una realidad. La ejecución de las obras interregionales son una realidad, por ejemplo, para los municipios de Madrid, Fonsa, Mosquera, Madrid y Facatativá. Sí es cierto realmente que la región metropolitana tiene todo ese dinero para poder impactar a estos municipios de manera positiva, ampliando la calle 13 y ampliando la calle 80, o simplemente va a pasar lo que ha sucedido con el Regiotrans y con la doble calzada Bogotá-Girardot, que los incluyeron sin estar incluidos en temas de región metropolitana para poder convencer a los municipios y a los consejos municipales para que integren la región. O no es un pensamiento propio, simplemente la preparación del panel y seguir la discusión, ¿sí? Entonces, tiene la palabra doctor Sefiel. Vamos a hacerlo un poco más nos vamos a mover un poquito más con el tiempo para poder abordar los demás temas. Las palabras clave que menciona el doctor Jairo está en lo que se llama cuando se revisa la ley 2199 de 2022, esa es la finalidad: cierre de brechas, autonomía regional, independencia. Pero no se puede perder de vista la articulación como forma asociativa. Si yo hago parte o consideré hacer parte de esta figura asociativa, debo saber que esto es una figura que me va a beneficiar. No, o sea, cuando hago parte quiere decir, ahí está ya Bogotá,
pero cuando digo beneficiar es que no voy a afectar tampoco a los demás que hacen parte de esa misma asociación. Entonces, ese cierre de brechas a que hace referencia, a que sí que hay un principio de autonomía, pero esa autonomía al momento de ser parte de una región, en nuestro concepto jurídicamente, revisando la figura asociativa, no debe beneficiar a uno o a X o Y municipio únicamente, sino a todos los que hacemos parte de esa región metropolitana. Allí el gran papel, no que estoy aquí al lado, señor personero, el señor concejal, lo van a tener los concejales cuando examinen esa viabilidad o no de hacer parte de esa región metropolitana, pero también no solamente los concejales, sino los otros administradores, los alcaldes, también examinando los pros y los contras, pero no solamente desde el mismo ingreso, sino también para generar acciones que en mi concepto de potencializar a que esta figura se fortalezca y que funcione de mejor manera. Mire, la idea no es solamente para beneficiar a X o Y municipio, no. La idea de esta forma asociativa es para fortalecer en su movilidad, sus temas ambientales, sus temas de seguridad alimentaria que usted mencionó, ¿verdad? A quienes hacen parte de esta región metropolitana. Entonces, en primer lugar, como ya prácticamente dice el doctor que está cerrando, este tipo de eventos son buenos. ¿Por qué son buenos y son positivos? Porque generan el interés por la figura, generan la necesidad de que también se proyecte la preocupación que existe desde las personerías, en este caso la personería de Facatativá, porque este tipo de figuras operen positivamente, pero adecuadamente en pro de toda la región metropolitana, no de X o Y municipios, y que también ese principio de autonomía se maneje integralmente, de manera equilibrada. Esas palabras que aparecen en la finalidad, esta ley de la ley 2199 de 2022, hay un dicho muy común: no deben quedarse solamente en palabras, deben quedarse en acciones materiales, y tanto el alcalde mayor, el señor alcalde mayor de Bogotá, el señor gobernador de Cundinamarca, que son líderes de esta, la ley les genera, les proyecta un liderazgo en esta figura asociativa, y el gran regulador que va a ser ese director de esta área, o sea, debe pensar cómo, se dice, sus acciones como hechos metropolitanos, debe pensar como región metropolitana. Ya cuando se habla y yo hago parte de ese tipo de figura, yo debo pensar no solamente en mí, sino también que lo que esté a mi alrededor no se vean afectados. Esa es, obviamente aquí va a manejarse mucho el diálogo, va a manejarse mucho el consenso en las acciones, y ojalá no se llegue a esa figura, como repito, trae la ley 2199 del retiro. No, por el contrario, hay que potencializar y atender necesidades propias y comunes. Bueno, en la dinámica de la región metropolitana, y lo decía yo al inicio, también hay que tenerse en cuenta la parte geográfica, de como por ejemplo Medellín y Barranquilla configuran es una área, no una región, sino una área, que son los municipios que confluyen de manera geográfica cercana a la ciudad principal, que es Medellín y Barranquilla, y con esas dinámicas permiten obviamente fortalecer esas brechas, como se permite decir ahí en la ley, pero también en esos principios de la ley hay uno que es fundamental, y que lo hablábamos ahorita, que es que esa autonomía depende de la decisión que vayan a tomar los consejos, y el ordenamiento territorial es fundamental, que muy seguramente creo que el día de mañana, pasado mañana, es el tema de los paneles de región de ordenamiento territorial. Si nosotros en Facatativá no hemos cerrado las brechas acá, no podemos ir a cerrar las brechas de los demás, y tampoco sabemos cuál va a ser la vocación del nuevo, o de la reformulación y el ajuste del nuevo plan de ordenamiento territorial, de ese ajuste que se debe hacer. No sabemos si la vocación del ordenamiento territorial de Facatativá va a ser agrícola, si va a ser agroindustrial, si va a ser un tema de bienes y servicios, o de protección del tema del medio ambiente. Los lineamientos ambientales que muy fueron sonados en estos últimos días, de acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente, Facatativá también bordea esa última parte de bosque andino, donde tenemos que preservar esa brecha ambiental y la conservación ambiental
que debemos tener en Facatativá con la protección del medio ambiente. Entonces, para concluir la idea es, si esas brechas se cierran o no, depende de qué es lo que se vaya a formular. Por eso, la frase muy famosa de nosotros los abogados es el depende. El depende cómo, qué posición es. Si el Chía entró a su discusión de la región metropolitana y ellos lo negaron porque ellos dijeron que todavía no estaban preparados como municipio para entregarse a la región metropolitana. Ellos en el primer debate lo archivaron porque consideraron que no era posible. Tibacuí, que es tan lejos de Bogotá, saber cómo Tibacuí dijo no porque tampoco estamos preparados. Facatativá, no sé cuál será la posición, si es este consejo o los que vienen, pero aquí lo más importante es poder organizarnos para poder entregar, saber qué es lo que vamos a brindarle a la región metropolitana, qué nos hace falta o cuáles son nuestras debilidades o fortalezas. Por ejemplo, ¿cuántos años nos han vendido el tema de Cartagenita, la doble calzada Caromas de Cartagenita? ¿Cuántos años llevamos ahí con eso? Y siempre han dicho, la solución somos los representantes o senadores que venimos a buscar unos votos acá o los que son de acá mismo y venir y decir, vamos a solucionar ese hecho de movilidad y no se ha solucionado. Entonces, hoy condicionar el tema de poder ingresar o no unos buses para integrar una región metropolitana puede cerrar una brecha y puede ser fácil, pero también en Bogotá entran los bolivarianos, entran los buses grandes al terminal grande que vienen del resto del país y no hacen parte de una región metropolitana. Entonces, esa región metropolitana debe verse, depende cuáles son las necesidades de cada uno de los territorios. Si Funza y Mosquera, que son tan cercanos a la gobernación, ¿por qué no han hecho parte de la región metropolitana? ¿Por qué no han empezado su discusión? Porque su vocación industrial y el recaudo de impuestos son tan grandes que no saben hasta dónde van a poder entregarle a la región metropolitana. Pero también concuerdo con unas posiciones que dice el doctor Jaime. Es importante podernos integrar, poder entender que debe haber un diálogo, pero no sabemos a futuro. Hoy hay un buen diálogo por parte del gobernador Jorge Rey, que de hecho se opone al tema que formuló el alcalde de Bogotá, y el alcalde de Bogotá impone otros, cada uno en su autonomía, pero que esa diferencia, hay diálogo hoy por hoy hay diálogo, porque tenemos dos figuras líderes que dialogan. En el momento que llegue una persona que no dialogue e imponga situaciones, ese va a ser el problema, y la ley no determina cómo poder salir de esos momentos cruciales, porque lo van a integrar esas tres personas, como lo decía anteriormente, y que la elección de esas personas, de esa persona, es que no es de elección popular, mientras que el alcalde de Bogotá y el gobernador sí son de elección popular, y que lo que la gente en el común vaya a determinar o creer, sí es importante que integrar esa región metropolitana para cerrar brechas, sí es importante que haya la decisión que se le consulte a la comunidad, que la gente salga y diga, sí se puede hacer, no lo dice la ley, o que con eso quiero dar claridad, pero sí es importante que se pudiese buscar un mecanismo para que la gente también determine si quiere hacer o no parte de la región metropolitana de acuerdo a unos hechos metropolitanos, pero lo que sí o sí en las conclusiones de este panel es que sí nos necesitamos unos a otros. Bogotá necesita de nosotros y nosotros necesitamos de Bogotá. Bueno, nos vamos a poner en atentos, con esto ya vamos a cerrar el panel, mitos y realidades, ¿sí? José Pedro, si hoy fuese presentado el proyecto de acuerdo al Consejo Municipal, ¿cómo sería su voto? Negativo, es totalmente claro, porque lo que decían ahorita, si nosotros no estamos preparados con, por lo menos, tener un plan de ordenamiento territorial ajustado, actualizado, no sabemos qué va a pasar. Tenemos el aeropuerto 2 que hace tantos años nos vienen anunciando, que es entre Madrid y Facatativá. Hay unos problemas ambientales ahí, unas dificultades. Saber, por ejemplo, ese y muchos temas, mi posición es que sería negativo a que podamos entregar hoy, así como está, si nosotros poder tener una actualización del plan de ordenamiento territorial. Si lo tuviéramos actualizado, ya miraríamos cómo queda para poder saber cuál es la vocación del territorio. Para mí eso es importante, saber cuál es la vocación y poder determinar hacia adelante cuál sería eso que podemos brindar o qué nos haría falta, porque la idea es que a entregar esa autonomía como un hecho metropolitano a Bogotá, a esa región metropolitana,
ya lo hemos dicho, la autonomía de nosotros ya se pierde, nosotros ya no tomaríamos una decisión, la decisión la toma integralmente la región metropolitana. Y si la región metropolitana dice que en toda la parte de Corito se debe construir, ya no será decisión del alcalde ni del consejo municipal, porque se hace parte de esa región metropolitana, o entregarle el acueducto de Facatativá al acueducto de Bogotá para esa integración regional que requiere el abastecimiento o que Bogotá se conecte con Facatativá con esas líneas de agua para cuando haya momentos de sequía que tanto se requiere en Facatativá, que es necesario, pero bajo qué condiciones. Entonces sí es importante determinar, saber cuál es esa posición, pero que lo más importante desde mi punto de vista es que yo sí estoy de acuerdo con la integración regional, con una área metropolitana y no una región metropolitana, pero que sí es importante entender que nos necesitamos los unos a los otros, pero que también han sucedido cosas regionales que no necesariamente había una región metropolitana. Bueno, ya tenemos una región metropolitana en la Constitución, ¿sí? Ahora quiero un minuto, doctor Señor. Bueno, yo sé que lo que necesite, ya estamos terminando, pero un minuto donde se dice que al interior de grupos de poder, de presión empresarial en el país, se surgió y se generó esta ley de región metropolitana, ¿sí? Donde se lleva al Congreso de la República, y que una de las razones es el tema de hábitat, de vivienda. Bogotá se quedó dentro de su plan de ordenamiento territorial sin para dónde extenderse, no tiene vivienda, no tiene dónde construir, se convirtió en una ciudad invivible en temas de movilidad, en temas de ambientales. Entonces, que todo esto se generó para que la vivienda no llegase a Bogotá, por ejemplo, en temas horizontales, sino que se le va a pasar esa responsabilidad a los municipios de la región en temas, por ejemplo, como vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Es decir, que todo eso de vivienda de interés social y de interés prioritario sale de Bogotá porque no tiene espacio, porque ya no hay predios, porque no hay terreno donde poder hacer, y que a través de la figura de la región metropolitana, entonces esa carga a los municipios que se afirmen, que estén dentro de la región metropolitana, se les va a pasar esa carga para que sean estos municipios quienes obligatoriamente tienen que desarrollar esta clase de proyectos. Con esta y dos preguntas de sí o no, terminamos el panel, entonces tiene. Ahí mi respuesta es lo siguiente, y acojo en parte la respuesta del señor José. Ahí va a ser una posición responsable, pero muy responsable de los coadministradores de ABLOS, de alcaldes, concejales, frente a la viabilidad o no de integrarse. Este tema de las constructoras eso no es un secreto. Esto es un problema no solamente a nivel de la región andina, sino también de la región Caribe, y que se utilicen jurídicamente el aprovechamiento de este tipo de figuras para buscar beneficios fiscales, temas tributarios y de otra naturaleza. Mi respuesta, y obviamente jurídica y fundamentada, es que se respeten los principios y la finalidad que trae esta ley 2199 de 2022, que mi concepto debe ser ya actualmente reglamentada frente a unas problemáticas actuales. Al revisar la exposición de motivos de la ley 2199 de 2022, que derivan del acto legislativo 02 de 2020 y a su vez del artículo 325 de la Constitución Política, no se advierten esas preocupaciones inicialmente, pero como toda norma en Colombia hay que ver qué hay detrás de ella. Y efectivamente no se puede desconocer que esta situación de la vivienda, no solamente de interés social, sino también a grandes constructoras, buscan ampliar sus negocios y buscar algunas figuras jurídicas que les sean favorables. Yo pienso que aquí mi respuesta se ciñe a que deben respetarse esos principios que trae esa ley 2199,
sobre todo la convergencia económica, realmente cómo cada consejo en sus planes de ordenamiento territorial debe ser muy responsable y examinar, porque debe examinarse realmente con toda la responsabilidad que amerita si se es viable o no hacer parte o no de una región metropolitana. Esa sería mi respuesta. Pero mito o realidad. No, hoy día eso se puede decir que es una realidad, eso no se puede esconder y hay que ser muy consecuente con lo que está sucediendo. Usted puso de presente uno, yo tengo dos más, pero no lo voy a decir. Hay dos otros aspectos más que hay detrás de ese tipo de formas asociativas, que obviamente aquí hay que pensar siempre en el bienestar general. Y como personería, aquí en el papel de deudores ciudadanos, cuidar y proteger los intereses de los ciudadanos es lo que nos interesa. Y en este caso, de todo lo que ha despertado, esta región metropolitana, inicialmente ahora se ve su operatividad por el tema este de pico y placa, pero hay otros aspectos más para analizar que tiene esta región metropolitana y donde su funcionalidad, su operatividad realmente en beneficio y que va a traer si puede ampliarse o no, se va a ver desde ahí, incluso cómo van a asumir esta problemática que tienen actualmente y que se les ha planteado. Y yo creo que los municipios y los concejales de los municipios están a la expectativa ahí de eso, y algo muy importante, estas figuras asociativas es una entidad creada. Hoy está X o Y alcalde, X o Y gobernador, pero mañana no sabemos cómo va a ser el diálogo, entonces hay que ser muy, pero muy responsable en el examen de la figura, si es conveniente o no. Sí, yo puedo ser un municipio cercano a Bogotá, tengo unos intereses que desde el departamento me tienen muy pendientes, pero hay que pensar siempre no solamente en el presente, sino hacia el futuro y las consecuencias que puede traer este tipo de medidas. Es muy importante en estos planes de ordenamiento territorial la visión y el asesoramiento técnico que se tenga para su estructuración. Doctor John Jairo, yo quiero terminar con algo muy interesante, aunque tú dices que vienen dos preguntas de sí o no. Todos tenemos necesidades, y las necesidades no solamente a nivel mundial, desde hace muchos años se viene hablando de la figura de la globalización, no, a nivel interno, a nivel de país, también tenemos que resolverlas conjuntamente, pero pensando en el bien propio, pero también en el bienestar general. No puedo despedirse de esta pregunta, doctor Septién, que es la misma que le dice al honorable concejal Pedro: si usted tuviese en sus manos la posibilidad de que fuera una realidad la región metropolitana o no, ¿usted qué votaría? Yo estoy de acuerdo, y desde el punto de vista no solamente jurídico, especialmente he hecho mucha mención del derecho constitucional administrativo, yo estoy de acuerdo con que este tipo de figuras asociativas existan en el país, pero debidamente organizadas y debidamente reglamentadas. Bueno, por favor, un minutico, pero que sea un minuto por reloj, para que concluyamos el panel, sin antes dejar en el aire lo siguiente: ¿cuál va a ser el rol de los personeros en la región metropolitana? ¿Qué pasa con ese ministerio público en la región metropolitana? Si llega a ser una realidad el tema de región metropolitana. Es simplemente lo dejo en el aire y tienen un minutico para que por favor cerremos el panel libre, lo que ustedes quieran charlar o expresarse aquí con el público presente. Gracias, doctor Jairo, pero yo sí no respondí la pregunta anterior. Entonces, para hacer el tema de si hay una mito realidad con el tema de las constructoras detrás de este tema. Veíamos en el Congreso hace algunos meses que el Congreso también, cuando fue el tema de votar por el tema de la reforma a la salud, salieron cuentas donde muchas EPS financiaban a los congresistas para poder tener su manejo, cual no es el tema de hoy. Pero a través de esa ley, por ejemplo, están muy pendientes grupos de constructoras como Camacol, como ProBogotá, que ellos necesitan sí o sí pues construir, y que ahora una de las dinámicas económicas más importantes que tiene el país es la construcción, que genera más empleo, que genera más recursos, claro que sí. En eso
no hay ninguna, digamos que, ningún veto de mi parte. El problema es que el territorio, depende de cada territorio. Veíamos a Marilo cuando vino a construir acá de manera impositiva y sin tener unos temas claros en temas ambientales que construyeron sobre una cuenca importante del municipio. Ellos les importó fue construir, que a través de unas demandas y unos ciudadanos que decidieron participar y parar, pues se tomó esa decisión por la vía de la justicia ordinaria. Ahora bien, si es entregar esa construcción que requerimos, por ejemplo, lo voy a decir una infidencia, yo no tengo casa propia, o sea, yo no tengo vivienda, hace falta vivienda, y como Pedro, le hace falta a muchas personas en la ciudad de poder tener su vivienda propia, y se requiere, y es necesario, pero depende de cómo vayamos a construir y cómo vayamos a crecer. El agua que tiene Facatativá no abastece el total de sus habitantes, y lo hemos visto cuando hay momentos de crisis de agua. Somos nosotros contra el mundo. Entonces, si no tenemos cómo poder solventar el tema del agua para construir más, para densificar más el tema de vivienda, pues tenemos que primero garantizar el agua y solucionar problemas importantes del agua. Que venga la vivienda, que venga la construcción, que venga el desarrollo, claro que sí, pero de manera organizada, de manera que respete los lineamientos ambientales, que respete la sabana, que respete todo el tema del Ponca y todo el desarrollo que se tiene alrededor, que Facatativá es uno de los municipios más importantes en ello. Entonces viene la decisión responsable. Ahí entramos en una discusión, saber en qué posición estamos nosotros para poder entrar o no a esa región metropolitana. Esa es para concluir, digamos que, esa pregunta. Y para ya formalizar y cerrar este panel, sí me parece importante que estos espacios, que hoy tuvo la osadía muy importante de la personería, y le agradezco podernos invitar y poder tocar estos temas, que a la final, pues, el foro de servidor público hoy permite que nosotros como servidores públicos podamos tener una posición, sea positiva o negativa o lo que sea, pero de poder generar una discusión y de poder ilustrar a la comunidad qué hay sobre el tema de la región metropolitana, cuáles son esos mitos, cuáles son esas verdades. Hace falta, digamos, más difusión, más información, hasta la misma región metropolitana como entidad hace falta que llegue a todos estos territorios para activar el por qué sí la región metropolitana, para que otras partes como la nuestra o como la mía aparezca y diga el por qué no. Entonces, en ese principio democrático y pues esa asimetría que tenemos con Bogotá, pues poder entrar a discutir, saber qué nos favorece, qué favorece y qué no, cuáles son esos mitos y esas realidades que sí abarca esta región metropolitana. Pero más allá de eso es poderle comunicar a la gente que nos sigue también en las redes sociales, a las personas que nos acompañan el día de hoy, que aquí hay muchas instituciones, está la institucionalidad, está ustedes como personería, está la Procuraduría, está la Policía Nacional, funcionarios públicos, que todos estamos confluyendo a poder prestar un buen servicio, que nuestra ciudad, nuestra región, pues sea próspera, que genere mayores economías y mejores dinámicas para que haya bienestar para todos. No se trata de ir en contra de o a favor de por solo un capricho, sino que se trata es que a todos, a la final, pues todos trabajamos por un bien común que es la gente, y que si la gente pues ve prosperidad y ve mejoras, pues será muy bien la región metropolitana, y si ve que definitivamente no favorece, pues será motivo de que no se tome una decisión a través de la democracia representativa, que son los consejos municipales, y que ojalá se tenga en cuenta la democracia participativa en cuenta desde el constituyente primario. Eso sería mi conclusión. Muchísimas gracias. Doctor Getier. El papel de la personería es cumplir con su función constitucional, sea veedor de la veeduría, también está hacer un seguimiento muy de cerca a estos planes de ordenamiento territorial, con todo el respeto que merecen los honorables concejales, y sobre todo preocuparse también por algo que es la esencia del Ministerio Público y de la personería, que los derechos humanos que embarcan todos estos derechos ambientales, salud, la movilidad, la seguridad, se respeten, y que efectivamente ellos se vean en beneficio de todos, no de
determinados sectores, sino de todo, porque los derechos son de todo. Y el mensaje que quiere enviar, aprovecho, no se me puede olvidar este mensaje del señor personero de Bogotá, es que toda norma, la aplicación de toda norma debe ser en búsqueda de respeto y de bienestar de todos, porque los derechos humanos no están simplemente de papel, sino que efectivamente los personeros deben preocuparse porque los mismos se materialicen y realmente no solamente se materialicen, sino que permita que todos vivamos un poco mejor. Muchas gracias. A ustedes muy amable y a ustedes el público muy agradecido. Quiero despedirnos y esperarnos para que por favor, ahorita después del break que tenemos del refrigerio, escuchemos un tema bastante importante.